¿Sabías que hay un idioma hablado por 11 millones de personas en Europa que simplemente ha desaparecido? Si caminaras por las calles de Varsovia, Vilna u Odessa hace poco más de un siglo, no solo escucharías polaco, lituano, ruso o ucraniano, escucharías un idioma completamente diferente proveniente de los mercados, teatros y edificios de apartamentos. Esta era una fuerza cultural que unía a millones de familias en todo el continente. Pero hoy, si viajas por esas mismas ciudades europeas, ese idioma ha desaparecido por completo. Es un fantasma. En Europa, existe casi únicamente en algunos libros antiguos, inscripciones en cementerios y en los recuerdos de un mundo que simplemente fue borrado. Pero si tomas un avión y viajas a la ciudad de Nueva York, en ciertos vecindarios como Williamsburg, Borough Park o Muncie, vas a encontrar algo increíble. El idioma no está muerto en absoluto. Los niños juegan usando ese idioma, los letreros de las tiendas están escritos en ese idioma y la gente discute, se ríe y hace negocios en ese idioma todos los días. Esta es la historia del yiddish, un idioma nacido en el corazón de Europa, completamente desarraigado de su lugar de origen y mantenido vivo al otro lado del océano Atlántico. En este video quiero entender cómo un idioma pasa de ser hablado por millones de personas en Europa a desaparecer por completo allí, solo para resurgir en otro continente décadas después. Y para entender esto, tenemos que ver de dónde vino, cómo funcionaba y por qué se convirtió en el objetivo tanto de su propia gente como de sus enemigos. Bien, para aprender correctamente sobre el yiddish, tenemos que retroceder aproximadamente 1000 años hasta Europa Central. Alrededor del siglo XVIII comenzaron a formarse comunidades judías distintas en la región del Rin, alrededor de ciudades como Maguncia, Worms y Espira. Esta área llegó a ser conocida en la tradición judía como Askenaz, y las personas que se establecieron allí llegaron a ser conocidas como judíos askenazíes. Cuando estas primeras comunidades judías se establecieron en tierras de habla alemana, tuvieron un problema práctico que resolver. Necesitaban hablar con sus vecinos, hacer negocios y comunicarse entre ellos en su vida diaria. Sin embargo, no hablaban alemán exactamente como las poblaciones cristianas locales. En cambio, tomaron los dialectos locales del alto alemán medio y los mezclaron con los idiomas que ya traían consigo. El idioma principal que llevaban era el hebreo y en algunos casos el arameo. Sin embargo, durante siglos el hebreo no fue un idioma hablado, al menos no para la vida cotidiana. Era un idioma sagrado reservado estrictamente para la oración, el estudio de textos religiosos y simplemente para propósitos espirituales. Por esto, la gente llamaba coloquialmente al hebreo Yiddish Kodesh, que significa la lengua sagrada. Y por eso necesitaban un idioma diferente para la cocina, el mercado y las calles. Ese idioma cotidiano llegó a conocerse como Mama Yiddish, que literalmente se traduce como lengua materna. El yiddish se desarrolló como una especie impresionante de esponja lingüística. En su esencia, es un idioma germánico occidental. Su gramática, su estructura de oraciones y la gran mayoría de su vocabulario básico están profundamente arraigados en el alto alemán. De hecho, si hablas alemán moderno, a menudo puedes escuchar yiddish y captar una cantidad significativa de lo que se está diciendo, incluso si la pronunciación suena un poco diferente. Pero no era solo alemán escrito con letras hebreas. A medida que los judíos migraban, su idioma viajaba con ellos y absorbía elementos de cada cultura con la que entraban en contacto o de la que formaban parte. Mezclaron una gran cantidad de vocabulario hebreo y arameo, especialmente para conceptos relacionados con la familia, la religión y la vida comunitaria. Pero también llevan rastros de lenguas judeo-romanas como el judeo-francés y el judeo-italiano de migraciones anteriores. Históricamente, los judíos fueron expulsados de muchos lugares en Europa, ya que muchas naciones los echaron a lo largo del tiempo. Con el paso del tiempo, esa fuerte persecución y las expulsiones obligaron a grandes cantidades de judíos askenazíes a migrar hacia el este, a lugares como Polonia, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esta migración provocó que el idioma se dividiera en dos ramas principales. El yiddish occidental, que permaneció más cerca de Alemania y Europa occidental, y el yiddish oriental, que se trasladó a esas tierras eslavas. En Europa Oriental, el yiddish experimentó otra gran transformación. Comenzó a absorber miles de palabras y patrones estructurales del polaco, ucraniano y ruso. Y este dialecto oriental es el yiddish con el que la mayoría de la gente está familiarizada hoy en día. Vamos a aprender por qué en un momento. Se convirtió en una especie de híbrido complejo.
Tenía una base germánica, un alma semítica, no sé, supongo del hebreo y el arameo, pero también este fuerte elemento eslavo. Y durante siglos el yidis fue el innegable idioma vernáculo de la vida judía askenazí. Era un idioma muy democrático porque no era propiedad de eruditos de élite ni de políticos poderosos. No tenían un estado, era el idioma de la clase trabajadora, los comerciantes y especialmente de las madres y los niños. Porque uno de los aspectos más fascinantes del yidis en la vieja Europa es cómo cerró las brechas de género y alfabetización. En las comunidades tradicionales askenazíes se esperaba que los hombres aprendieran hebreo para poder estudiar la Torá y el Talmud, pero a las mujeres rara vez se les daba una formación formal en hebreo. Por esto surgió una gran división en la forma en que las personas aprendían a leer o escribir. Y en cierto modo, para atender a las mujeres, se desarrolló un corpus bastante amplio de literatura en yidis. Incluía historias seculares, libros de cuentos traducidos y libros de oraciones especiales que estaban escritos específicamente para mujeres. La división era tan grande que los editores usaban tipografías completamente diferentes. Esto es interesante si te gusta el diseño gráfico. Quizá no tanto para los demás, pero los textos sagrados en hebreo usaban letras de molde tradicionales, mientras que los libros en yidis se imprimían en una tipografía diferente, fluida, semicursiva, llamada Weber-Weber-Teich, que literalmente se traduce como alemán de mujeres. Y como las mujeres eran las principales impulsoras de la lectura y la escritura en este idioma, y porque era el idioma que los niños aprendían de sus madres, el yidis adquirió una personalidad cultural distinta, si eso tiene sentido. Se destacaba en describir tipos de carácter humano, emociones, como una especie de sabiduría callejera, ¿sabes? Era un idioma creado por personas que vivían como una minoría subrepresentada y a menudo perseguida, lo que significa que se llenó de ironía y humor autocrítico. Y para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el yidis salió del hogar e irrumpió en la cultura secular moderna. Se convirtió en el idioma de un enorme movimiento político, de la cultura secular, de la poesía de vanguardia, el teatro y el periodismo diario. Escritores famosos como Sholem Aleichem escribieron historias en yidis sobre gente común de la clase trabajadora, como Tevi el Lechero, cuyas historias más tarde inspirarían el muy famoso musical El violinista en el tejado. En ciudades como Varsovia y Vilna, los periódicos en yidis vendían cientos de miles de ejemplares todos los días. Entonces, ¿cómo fue que un idioma hablado por millones de personas en todo un continente de repente se convirtió en un idioma fantasma? Si te interesa la historia, probablemente ya conozcas la respuesta. Es una combinación trágica de estigma cultural, cambios políticos y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Pero el declive del yidis en realidad comenzó antes del siglo XX, durante un periodo llamado la Haskalah, o la Ilustración judía, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. A medida que las sociedades europeas empezaron a ofrecer a los judíos más derechos civiles e integración, muchos intelectuales judíos argumentaron que el pueblo judío necesitaba asimilarse completamente a los estados-nación modernos en los que vivían. Para estos asimilacionistas, el yidis era visto como un obstáculo. Lo consideraban no como un idioma real, sino simplemente como un dialecto corrupto y deformado del alemán. De manera burlona lo llamaban jerga, o Mauschel Mauschuldeutsch, que se traduce como alemán de Moisés. Historiadores y críticos culturales de la época escribieron ensayos muy agresivos afirmando que el yidis era incapaz de expresar arte elevado o pensamientos filosóficos sublimes. Impulsaron que los niños judíos dejaran de hablarlo y en su lugar adoptaran el alemán estándar, el ruso o el francés para, según ellos, tener éxito en el mundo moderno. En Europa Occidental esta campaña fue muy exitosa y el yidis occidental colapsó rápidamente. Pero en el este sobrevivió un poco más hasta que recibió un golpe bastante catastrófico durante la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich alemán no solo asesinó a 6 millones de seres humanos judíos, sino que también atacó sistemáticamente el corazón geográfico y cultural del mundo de habla yidis. Estadísticamente, alrededor del 85% de los 6 millones de judíos asesinados en este periodo eran hablantes de yidis. Y también los pequeños pueblos, los barrios, las escuelas y las imprentas que mantuvieron viva la lengua durante 1000 años fueron completamente arrasados y destruidos por la invasión alemana. La infraestructura física de la cultura yidis fue destruida. Para los sobrevivientes que permanecieron en Europa después de la guerra, quedarse en sus antiguos hogares a menudo era imposible. Muchos emigraron a Occidente o a Palestina. Para aquellos que se quedaron en las tierras que ahora formaban parte de la Unión Soviética, el régimen comunista implementó programas de desnacionalización muy severos.
Los primeros gobiernos soviéticos apoyaron brevemente el yidis como lengua de la clase trabajadora, pero después reprimieron las instituciones culturales judías. Las escuelas de yidis fueron cerradas sistemáticamente y se desalentó fuertemente el uso del idioma en favor del ruso. En una sola generación, un continente que había estado lleno de los sonidos del yidis se volvió silencioso, en parte por elección propia, pero principalmente por esa persecución desde Occidente y luego desde Oriente. Pero aquí viene la parte fascinante. Mientras el yidis se iba convirtiendo en un recuerdo en Europa, su siguiente capítulo ya se estaba escribiendo al otro lado del Atlántico, específicamente en los barrios abarrotados de la ciudad de Nueva York. Entre finales del siglo XIX y principios de la década de 1920, más de 2 millones de judíos de Europa del Este emigraron a los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos llegó a Nueva York apiñados en los edificios del Lower East Side. No trajeron nada consigo más que su cultura, su tradición y su mameyoshim. En Nueva York, el yidis se convirtió en el pegamento social por excelencia. Los inmigrantes de Polonia, Rusia, Rumania y Lituania podían tener diferentes costumbres regionales y lenguas, pero todos podían comunicarse entre sí en yidis. El idioma irrumpió en la vida pública estadounidense. Nueva York se convirtió en el hogar de varios periódicos diarios en yidis. El más famoso, For Forward, The Forward, tenía una circulación nacional de más de 600,000 ejemplares en su apogeo en la década de 1910. No solo informaba las noticias, enseñaba a los inmigrantes cómo desenvolverse en la vida estadounidense, cómo votar, cómo adaptarse a este mundo completamente nuevo. Nueva York también dio origen a un enorme distrito de teatro en yidis, principalmente centrado a lo largo de la Segunda Avenida. Sin embargo, otro gran cambio comenzó a ocurrir entre estos inmigrantes seculares. Los padres que trabajaban esas largas horas en las fábricas querían que sus hijos se volvieran completamente estadounidenses, así que los impulsaban a hablar un inglés perfecto. Muy pronto, para la gran mayoría de los judíos estadounidenses seculares, el yidis se convirtió en el idioma de los abuelos, algo que se hablaba cuando los adultos no querían que los niños entendieran lo que decían. Pero justo cuando parecía que el yidis desaparecería por completo en Estados Unidos debido a la asimilación, como sucedió en Europa Occidental, un gran cambio demográfico lo salvó. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo pequeño pero muy dedicado de sobrevivientes pertenecientes a comunidades jasídicas y ultraortodoxas llegó a Nueva York. Y al igual que las primeras oleadas de inmigrantes seculares, estas comunidades tomaron la decisión consciente de rechazar la asimilación cultural total. Ellos veían la cultura secular estadounidense como una amenaza para su supervivencia religiosa, así que para proteger a sus comunidades, construyeron sus propios vecindarios autosuficientes. Dentro de ellos, el yidis no solo sobrevivió, se convirtió en el idioma obligatorio de la vida cotidiana. Hoy en día, en lugares como Kiryas Joel, más del 88% de la población habla yidis en casa. Es el idioma que usan en las tiendas de abarrotes, las escuelas religiosas, los gobiernos comunitarios y las cenas familiares. Debido a que estas comunidades tienen tasas de natalidad notablemente altas, el número de hablantes de yidis en Estados Unidos ha ido aumentando de manera constante. Lo que comenzó como un idioma de inmigrantes en el Lower East Side de Nueva York se ha transformado en una lengua próspera y autosuficiente en grandes enclaves modernos de Estados Unidos, aunque muy específicos. Y aunque el estadounidense promedio no habla yidis con fluidez, casi todos usan palabras en yidis, aunque no se den cuenta. Debido a que los hablantes de yidis vivían muy cerca de otras comunidades en las principales ciudades, el idioma se filtró profundamente en las hablas locales. Piensa en palabras cotidianas que se usan para describir el comportamiento humano o situaciones específicas. Si alguien se queja constantemente, es un kvetch. Si alguien tiene una cantidad increíble de confianza descarada, tiene chutzpah. Si comes un pequeño bocadillo entre comidas, eso es un nosh. Algunas comunidades judías también tuvieron un papel importante en la industria del entretenimiento, lo que ayudó a difundir estos términos al público en general a través de películas y programas de televisión. Pero aunque esta historia ya es interesante de por sí, al menos en mi opinión, hay un último gran giro en la historia del yidis. Dado que el yidis era la lengua materna de millones de judíos europeos, podría suponer que cuando se fundó el Estado de Israel, el yidis se habría convertido en su idioma nacional. Pero en cambio, en realidad fue rechazado agresivamente y dejado de lado. Para entender por qué, tenemos que echar un vistazo muy breve a la filosofía del sionismo temprano. Los pioneros que construyeron el movimiento sionista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX querían crear un tipo completamente nuevo de identidad judía. Querían alejarse de lo que veían como debilidad, impotencia y la llamada condición de víctima del exilio europeo. Para estos activistas, el yidis era el símbolo máximo de ese exilio.
Teodoro Herzl, el padre del sionismo moderno, escribió explícitamente que los judíos con el tiempo se desharían de estos idiomas de gueto, describiéndolos como las lenguas clandestinas de los prisioneros. El movimiento sionista quería un idioma que los conectara directamente con la antigua soberanía y fortaleza judía, y ese idioma era el hebreo. La batalla entre el hebreo y el yidis en la Palestina de principios del siglo XX fue bastante grande. Activistas formaron grupos como el Batallón para la Defensa del Idioma. Marchaban por las calles con el lema: judíos hablen hebreo. Incluso arrancaban letreros impresos en yidis e interrumpían reuniones en yidis. El último clavo en el ataúd para el yidis en Israel llegó con los patrones de inmigración después de la fundación del Estado. Cientos de miles de inmigrantes judíos llegaron no de Europa, sino de países árabes y musulmanes de todo el Medio Oriente y el norte de África. Algunos sí vinieron de Europa, pero no tantos. Estos judíos misrajíes y sefardíes no tenían ninguna conexión histórica con el yidis. Hablaban judío árabe o judío español. Por eso, el yidis nunca pudo competir como un idioma unificador para una población tan diversa. El hebreo moderno, que todos aprendían para rezar sin importar dónde crecieran, se convirtió en un denominador común más natural que unió a todas estas comunidades diferentes. Así que hoy en día, el yidis sigue siendo un idioma que nunca fue la lengua de un país específico, solo por la gente o los descendientes de un grupo específico de comunidades judías. En Europa, especialmente en Europa del Este y ahora en Estados Unidos, es simultáneamente un idioma fantasma de Europa y una fuente de vocabulario para los neoyorquinos modernos.